Hola, buenas tardes, soy Víctor Cabrera y hoy voy a hablaros de algo que en un principio podría parecer contrario a lo que he tratado en otros vídeos sobre las temáticas o hilos conductores en las programaciones didácticas. Se trata de hacer en vuestras programaciones didácticas un guiño a la actualidad, aprovechar esas motivaciones que tiene el alumnado acerca de algunas noticias de actualidad y aprovecharlas para incluirlas en diferentes actividades, problemas, proyectos, trabajos cooperativos que se puedan realizar en el grupo. Hay una gran diferencia, como veremos en este vídeo, entre el enfoque que se da a las temáticas, que es algo duradero en el tiempo, frente a lo que se da pues una noticia o una actualidad motivadora. Esa motivación puede venir de una noticia que se haya dado en un momento dado o de algo que es tendencia a lo largo de los años, con lo cual se acercaría un poco más a la idea de temática. Bueno, y qué mejor imagen que un volcán para expresar algo que debería estar presente en todas las programaciones didácticas de estas oposiciones del 2021-2022, del curso 2021-2022. Porque en nuestras programaciones didácticas seguro que hay algún punto, seguro que hay algún momento en el que hemos dicho que trataremos actividades, problemas, proyectos, trabajos cooperativos relacionados con noticias de la actualidad. Y si hay algo que está en la actualidad ahora mismo, es el volcán de La Palma. Por tanto, en nuestras programaciones didácticas y en el día a día en clase, porque ya sabéis que cuando digo programación didáctica no me refiero necesariamente a la que se presenta en una oposición, sino también a la del curso actual, es motivador para el alumnado incorporar estas noticias que están ahora en todos los telediarios. Como decía, parece que es contradictorio, ¿no? Por un lado está la temática o hilo conductor de una programación didáctica que ayuda al alumnado a hacerse especialista en algo. Eso es interesante, no de por sí por la temática en la que se van a especializar, sino por aquello de aprender a especializarse en algo y el ir aprendiendo cada vez más acerca de esta temática. Frente al guiño en la actualidad. Por tanto, nos encontramos que el hilo conductor o temática es duradera en el tiempo, es decir, lo podemos utilizar en diferentes programaciones didácticas de diferentes cursos y, sin embargo, el guiño a la actualidad sería algo perecedero. Imaginaos pues que ahora fuerais a presentar una programación didáctica en el curso actual y hablaseis del maremoto que arrasó con la central de Fukushima, pues evidentemente sería algo que sonaría que, bueno, pues ha cogido la programación didáctica de hace unos años y la ha presentado en la programación, en la oposición. Entonces, bueno, pues estos dos enfoques están un poco contrapuestos, pero perfectamente son válidos y se pueden utilizar al mismo tiempo. Podemos tener una temática, un hilo conductor en una programación didáctica y perfectamente se pueden incluir actividades relacionadas con la actualidad que sean un guiño a la actualidad y por lo tanto si es para motivación del alumnado como si es para una programación didáctica a presentar en unas oposiciones, es como decir, esta programación está actualizada, esta programación está al día de todo lo que ha ocurrido en el presente curso. Entre otras cosas porque se ha programado que se realizará. Es decir, en la programación didáctica tenemos programado que vamos a incluir noticias de actualidad. Bien, alguien podría decir, bueno, es que a mí me gustaría hacer algo que estuviera en los dos puntos, ¿no? Que fuera una temática que a la vez fuera motivadora y que, bueno, pues fuera algo que pegara fuerte, que fuera algo novedoso, ¿no? En la vida cotidiana del alumnado. Bueno, pues eso se puede realizar. Si nosotros conseguimos conocer los intereses del alumnado, podemos juntar las dos cosas. O sea, hay algunos aspectos que son actualidad para el alumnado durante 2, 3, 4 años y que son especialmente motivadores. Por ejemplo, las redes sociales. Claro, hay que saberlo utilizar. No se trata de hacer redes sociales en las clases, sino de utilizar terminología que ellos emplean y ellas emplean habitualmente y que conocen y que se pueden utilizar en el aula, bien para evaluar de una forma parecida a la tradicional, incluyendo algo de gamificación, o bien
para hacer gamificación e incluso incluir ambas cosas, la gamificación e integrar temáticas actuales, términos actuales, de tal manera que a lo mejor en vez de dar un positivo, pues podríamos dar un me gusta o un like, y bueno, para decir que un trabajo ha estado bien realizado, pues podríamos suscribirnos a él, por ejemplo, sería un caso, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco ese el enfoque, utilizar, depende de los niveles, depende de los cursos, integrar en nuestras programaciones didácticas, en el día a día, en lo que hacemos en clase, términos que para ellos son motivadores. Eso sería, digamos, un punto intermedio entre esa motivación de noticias de actualidad y esa temática que se va a realizar durante todo el curso. Bien, si nosotros vamos a tratar noticias de la actualidad, debemos saber que si las vamos a presentar a una oposición o bien se la vamos a presentar al alumnado como algo motivador, es perecedero en el tiempo y por lo tanto durará un curso escolar a lo sumo 2. Mientras que si integramos otros aspectos pueden ser más duraderos en el tiempo. No obstante, yo tengo la impresión que lo que ha ocurrido en el volcán de La Palma es algo que durará en el tiempo seguramente más de un curso escolar. ¿Cómo podemos hacer que esas noticias de la actualidad tratadas como algo innovador, algo motivador, algo que está ocurriendo en el momento, puedan durar algo más en el tiempo? Y bueno, pues se pueden convertir en unas actividades transversales algo más duraderas en el tiempo y podemos trabajarlas durante más años. Podríamos poner un ejemplo. Ahora mismo todo el alumnado está pendiente de lo que ocurre con el volcán, si llega al mar, si no llega al mar, si el volcán ha causado, pues, bueno, ha devastado unas zonas mayores, menores que superficie, a dónde ha llegado, si después se podrá cultivar, no se podrá cultivar, qué consecuencias puede tener. Bueno, pues un ejemplo sería tratar el volcán Laki. La Revolución Francesa hoy en día se estudia como una posible consecuencia de la hambruna que causó la erupción de este volcán. Este volcán, a diferencia del volcán de La Palma, es un volcán que llega hasta capas más altas de la atmósfera. Es algo que se puede estudiar transversalmente, las diferentes capas de la atmósfera. En una asignatura como biología y geología se puede tratar el volcán y las diferentes alturas a las que puede llegar según el tipo de volcán que sea. Por suerte el de La Palma no llega tan alto y por lo tanto no causa ese tipo de nubes que puede causar un enfriamiento. Ese enfriamiento se produjo unos años antes de la Revolución Francesa y causó una hambruna en toda Europa que fue la causa que desencadenó, entre otros motivos, había otros motivos también, como por ejemplo, bueno, pues las ideas que había ilustradas en aquel momento. Es algo que se puede tratar también en asignaturas como lengua castellana y literatura. Y también, bueno, pues había otros motivos como el despilfarro que había en aquellos años en la nobleza. Pero al final el desencadenante fue el hambre, y el hambre se produjo debido a ese enfriamiento parcial que hubo durante unos años posteriores a ese volcán. Por lo tanto, es interesante que el alumnado sea consciente de la magnitud de un hecho que es altamente inesperado, que bueno, pues no podemos controlar y que la naturaleza nos trae periódicamente algún punto del planeta. Bien, como decía, si buscamos un punto intermedio entre esa temática que es duradera en el tiempo y motivadora, y por otro lado esas noticias de actualidad que pueden ser también motivadoras porque llaman la atención, al final lo que nosotros y nosotras vamos a buscar es esa motivación, esa actualidad, esos intereses del alumnado. Entonces, bueno, pues podemos informarnos, podemos preguntarlos qué términos utilizan, por ejemplo, si están utilizando redes sociales, depende de la edad también. Y entonces, bueno, pues podemos cambiar calificaciones como el positivo por un me gusta o por un like, y bueno, pues cambiar los formatos de la información, algo tipo pues mensaje corto, pues que se puede producir en alguna red social, alguna que les motive especialmente. Podemos incluir algún icono parecido o igual a los de alguna red social que ellos utilicen, que ellas utilicen, y por lo tanto pues eso sería motivador como un formato que podríamos dar a la información o la manera de comunicarnos con el alumnado. Bien, decir que al final, y de esto hablaré en próximos vídeos, se trata de hacerlo a nuestra forma. Esta frase es muy interesante. Si un niño no puede aprender de la forma que enseñamos, quizás deberíamos enseñar de la forma en que aprenden, de Rita Dan. Bien, yo recalcaría el quizás.
no debemos tomarlo como algo drástico o rotundo. Pero sí que es verdad, que hay ocasiones en las que tenemos la posibilidad de elegir metodologías o podemos elegir recursos didácticos que capten su atención. Una vez captada la atención del alumnado es todo mucho más sencillo. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Si os ha gustado, podéis dar a me gusta y solo recordaros que os deseo un buen inicio de curso. Me ha tocado hablar de motivación justo ahora que empezamos, pero es algo muy interesante y que si lo llevamos a cabo en el aula, si hacemos ese pequeño guiño al principio de una clase o al final de la clase, cuando ya están más cansados, más cansadas, conseguiremos resultados bastante buenos. Pero muy importante, siempre a nuestro estilo. Se trata de hacer una enseñanza a nuestra medida, en la que nos sintamos cómodos, porque si no, al final vamos a ser caricaturas de otros y eso tampoco es de lo que se trata y se notaría muchísimo. Bueno, pues estamos en contacto y bueno, mucha fuerza y mucho ánimo en este inicio de curso.